Ya, jóvenes, primero que todo, cierto, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Nosotros estamos trabajando, cierto, lo que es la función inversa y habían quedado algunos ejercicios que tendrían que haber hecho. Yo no sé si existe hay alguna consulta con respecto, cierto, a los ejercicios que están acá. ¿Alguna duda en los ejercicios que hay de alternativa para poder explicarlo antes de pasar a cómo buscar la inversa de una función lineal o afín? ¿Alguna consulta? Profe, Dígame. es que no sé cómo, ¿Ah? pero es como la 33. Ya. Espéreme. Deme un segundito. Que estoy aquí admitiendo que... Un segundito. Ok. Gracias, Martina. Ya. Veamos acá entonces, ¿cierto? ¿Alguna de esas? ¿Me puede decir qué dice Javiera? Es que no le. A ver, déjeme buscarla. Un Ok. segundo. Ya. Pero veamos esta. En estas, ¿hay alguna consulta? Gracias, Joaquín. Profesor, Dígame. dice. Es como. Son tres preguntas que abarcan como un cuadrito que sale la función sobre los Celsius y los. Ya, esa. Sí, esa. Ok, ¿cuál? La que está solita a la derecha. Ya. Dice, de un segundito, ¿cuál es la función g de x que permite calcular los grados Celsius si se conoce la temperatura en grados Fahrenheit? Ya. Por lo tanto, lo que tenemos acá, ¿cierto? Es la función, me la están dando, ¿cierto? Para calcular los grados Fahrenheit en función de los grados Celsius, que es esta que está aquí. Deme un segundito y lo vamos a... Esta formulita, ¿cierto? Esa es la función que permite pasar de Celsius a Fahrenheit. Entonces, como aquí me pide buscar la función que permite pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, lo que tenemos que hacer es buscar la inversa de esa función. Por lo tanto, recordar que el f de x era lo mismo que el y. Quedaría y igual a 9/5 x más 32. Por lo tanto, como tenemos que buscar la función inversa, es decir, tenemos que despejar x, y menos 32 igual a 9/5 x. El 5 pasa multiplicando. 5 por y, 5y. 5 por 32, 160. Y el 9 pasa dividiendo. Me salté algunos pasos, ¿cierto? Y por último, debo despejar, perdón, debo cambiar la notación. El x por f a la menos 1. Y el y por x. Y listo el ejercicio. O sea, 5x menos 160 partido 9. Alternativa letra C. ¿Alguna consulta?
Ok. ¿En cuál? ¿De esta misma, Catalina Pizarro, en la primera de esta? Ya. También me preguntan, ¿cierto?, por la primera de esta. Espérenme. Dice, ¿cuál es la temperatura en grados Fahrenheit cuando hay 25 grados Celsius? Como me dan los grados Celsius, simplemente reemplazar el X por 25. Es decir, hay que calcular F de 25. Igual, quedaría 9 quintos por 25 más 32. Lo único que hice, cierto, fue reemplazar el X por 25. Simplifico. 9 por 5, 45. Deme un segundito, se fue el lápiz. 9 por 5, 45. 77. Y esa sería la respuesta. 77 grados. Alternativa letra D. Ya. Déjenme un ratito para buscar el ejercicio que me están preguntando. ¿Qué dice más o menos Catalina? Que no sé en qué número de diapositiva estoy. Espérenme. A ver. ¿Qué dice el enunciado? Que me lo están haciendo por interno. ¿Cuál es el dominio de P de X? Veamos. A ver. Esperen, chicos, que estoy admitiendo a muchas personas atrasadas, entonces me interrumpen la clase. No veo ninguna que salga con PDX, a ver. Espéreme. Ah, esta de aquí. La primera de ahí, Catalina, ¿cierto? Ya. Como pregunta por el dominio, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. No olvidar que el P de X es lo mismo que Y. Por lo tanto, cambio el P de X por Y. Y me quedaría eso. Para buscar el dominio hay que despejar la Y. La Y ya está solita, así que no hay problema. Y ahora preguntar, ¿existirá alguna restricción para la X? ¿Habrá algún valor que el X no pueda tomar, jóvenes? El 3. El 3, ¿cierto? Por lo tanto, el dominio serían los reales menos el 3. Porque el 3 hace que el denominador sea 0. Por lo tanto, para cualquier valor real, pero distinto de 3, porque el 3 hace que el denominador se vuelva 0. Y ahí tendríamos la alternativa A. ¿Alguna otra consulta? Sí, una vez que lo termine me lo tienen que enviar al correo. Ya. Vamos entonces con la materia de hoy. No sé si existe alguna otra consulta antes de pasar. Ya. Dice, ¿cuál es la inversa de las funciones lineales y afines?
Entonces, ¿qué vamos a aprender ya? A determinar de forma gráfica y analítica la función inversa de una función lineal y una función afín. Obviamente, ¿para qué? Para resolver problemas que involucren funciones lineales o afines y sus funciones inversas. Nosotros sabemos, ¿cierto? Dice, determina algebraicamente la función inversa de cada función. ¿Cómo se determinaba la función inversa? Dijimos que era bastante simple, ¿cierto? Los pasos que nosotros seguíamos era, primero, el f de x dejarlo como y. Yo prefiero intercambiar las variables al último. Luego, despejar la x. Y por último, ¿cierto? El cambio de notación. El x lo cambio por f a la menos 1. Y el y lo cambio por x. Recordar que el signo negativo no queda generalmente abajo, sino que queda en el medio, por lo tanto me quedaría menos x tercio. O menos un tercio de x, que es lo mismo. Entonces, acá tenemos nosotros buscada la función inversa, que es lo que ya habíamos visto, ¿cierto?, anteriormente. Cómo calcular la inversa de una función. Ahora, tenemos graficada la función original y tenemos que graficar la función inversa. Para graficar la función inversa, tenemos que hacer una tabla de valores. Y al x darle los valores que nosotros queramos. El 0. Si el x fuera 0, al reemplazar, ¿cuánto me daría? Si el x ¿Cero? fuera 0, ¿cuánto me quedaría si lo reemplazo ahí? Aló. Aló. 0. Correcto, Lucas. 0, ¿cierto? Si reemplazo el x por 0 me da 0. Si reemplazo el x por 3, si reemplazo el x por 3, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto daría el Menos uno. resultado si reemplazo el x por 3? Aló. Menos uno. Profe. Correcto. Menos 1. Entonces, ubico estos dos puntitos, lo vamos a hacer de otro color. Cuando el x vale 0, el y vale 0. Cuando el x vale 3, vale menos 1. Y hago, ¿cierto?, la línea. Y quedaría ahí. Más o menos, ¿cierto? Ahí sería nuestra gráfica, que vendría siendo f a la menos 1. ¿Ya? Este sería, ¿cierto?, f a la menos 1 de x, es decir, la función inversa. ¿Qué particularidad observamos entre la línea roja y la línea verde con respecto a la recta que está punteada? ¿Qué podemos observar? Profe, recién se me quedó pegado y no entiendo qué hizo. Ah, ¿Puede ya. explicarlo? Ok, lo explicamos de nuevo entonces. Que sí, está medio malo el internet. No sé si hay problemas con el internet, pero está como medio lento. Borremos todo y explicémoslo de nuevo. Ya. Nosotros primero buscamos lo que era la función inversa, ¿cierto? Porque eso dice determinar la función inversa. Entonces, cambiamos el f de x por y. Despejamos la x. Y cambiamos la notación, ¿cierto?
Y tenemos que la función inversa sería f a la menos 1 de x igual a menos x partido en 3, que es lo mismo que menos 1/3 x. ¿Ya? Negativo, ¿cierto? Ahí tenemos la función inversa, que es esa que está ahí, que es lo mismo. Ahora, dice que debemos comprobar el resultado graficando en el plano la función obtenida. Para graficar la función obtenida, yo tengo que hacer una tabla de valores. Al x yo le puedo dar los valores que yo quiera. Yo le di el 0. Quedaría menos 0 partido en 3, 0. Después yo le di el 3. Quedaría menos 3 partido en 3 y eso me da menos 1. Grafico, ubico los puntitos en el plano cartesiano, el 0,0 y el 3, menos 1. Y los 1 con una línea, ¿cierto? Recta. Espérenme. Me quedó medio chueco el... Ahí. Más o menos quedaría así. Ahora, ¿cómo yo sé si realmente lo que hice lo hice bien? Porque veamos qué ocurre entre la línea roja y la línea verde con respecto a la línea punteada. ¿Qué particularidad o qué podríamos decir que existe entre la línea roja y la línea verde? Con respecto a la línea punteada, ¿qué existe? ¿Simetría? Simetría. Y como son simétricas, porque si se dan cuenta lo que se refleja para allá se refleja para este lado, como son simétricas significa que está bien hecho. Porque recordemos que la inversa de una función gráficamente es el gráfico simétrico respecto de la recta y igual x. Entonces, sigamos avanzando. Vamos por este otro. Tenemos acá nuestra función afín, ¿ya? Nuestra función afín. Tenemos que buscar la función inversa. Entonces, vamos a buscar la función inversa. Primer paso. Paso 1, cambiar el g de x por y. Paso 2, despejar el x. Primero, el 1 pasa sumando. Y ese 3 pasa multiplicando. Y por último, ¿cierto? Cambio la notación. El x por f a la menos 1. Y el y por x. Ahí tengo mi función inversa. Esa que está ahí, que es la que vamos a colocar ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer específicamente? Vamos a graficarla. Para eso, le doy los valores que yo quiera al x. Si el x vale 0, ¿cuánto valdría el y? 3. 3. Y si el x vale menos 1, ¿cuánto valdría el y? 0. 0. ¿Ya? Entonces, vamos a poner otro color para que se note. Cuando el x vale menos 1, cuando el x vale menos 1, el y vale 0. Cuando el x vale 0, el y vale 3. Los 1, ¿cierto? Con una línea recta. Espero que me quede lo mejor que pueda. Ahí.
Y si se dan cuenta nuevamente, el gráfico de la función inversa, que es g a la menos 1, es un gráfico, ¿cierto?, simétrico a la función original. ¿Alguna consulta en eso? No. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, en el anterior, la anterior era la función lineal. Y cuando graficamos o buscamos la inversa de una función lineal, era otra función lineal. Cuando yo grafico y busco la inversa de una función afín, es otra función afín. Veamos entonces una acotación. Profesor, Dígame. para graficar, ¿siempre el X tiene que ser 0 o menos 1? No, los valores que yo quiera. ¿Por qué yo le doy generalmente el 0 y el 1? Son valores fáciles de reemplazar. ¿Ya? Pero usted le puede dar cualquier valor. Si quiere darle el 1000, el 1.000.000, el 0,1, el 1/3, le puede dar cualquier valor. ¿Ya? Ah, entonces eso significa que aunque yo le dé el valor que sea, la recta va a permanecer igual por el hecho de que solamente no, esos números están muy arriba. Correcto. Va a ser, sin importar el valor que ustedes le den al X, en esta recta, en la función lineal o afín, va a ser la misma. Solo que obviamente si usted le da el 1.000.000, para graficarlo va a ser medio complejo, ¿cierto? Porque va a estar muy arriba o muy a la derecha. Entonces, los valores que uno le da son valores que sean fáciles de llevar después al plano para poder graficar, nada más. Pero yo puedo reemplazar por cualquier valor, por cualquier número real, salvo que tenga alguna restricción. ¿Ya? Ahora, si quieren darle un decimal, se van a complicar la vida ustedes solos, ¿no? Entonces, para la función lineal, su inversa es otra función lineal. Por lo tanto, en una función lineal, es decir, una función que es una línea recta que pasa por el origen, el gráfico asociado va a ser otra función lineal, es decir, la inversa también va a ser una función lineal y va a pasar por el origen. En las funciones afines, que las funciones afines también eran líneas rectas, pero que no pasaban por el origen, el gráfico de la función inversa de una función afín es otra función afín. ¿Ya? Es otra función afín. Veamos acá estos ejercicios. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si una función lineal o afín es creciente, entonces su función inversa será decreciente. Volvamos a esto de acá. Espérenme, aquí. Miren acá, tenemos la función f de x, que es la roja. Esta función es creciente. ¿Y por qué es creciente? Porque si ustedes lo miran de izquierda a derecha, mientras más a la derecha esté el gráfico, más arriba está la recta, ¿cierto? Es decir, esta sigue creciendo hacia la derecha, ¿correcto? Por lo tanto, es creciente. Lo que está con verde es la inversa. Mientras más a la derecha, más arriba está la gráfica. Sí. Por lo tanto, ambas son crecientes. Lo mismo ocurriría acá. Esta es creciente y esta también. Por lo tanto, ¿será verdad que si la función es creciente, la inversa va a ser decreciente? No. No, no necesariamente, ¿ya? Por lo tanto, esta sería falsa, ¿ya? Esta sería falsa. Puede ocurrir, pero no siempre, ¿ya?
Si la pendiente de una función lineal es 4, entonces la pendiente de su función inversa será un cuarto. Veamos, analicemos primero lo siguiente. F de X igual a 4X. Acá tengo una función lineal. Recordar que la pendiente, cuando está así, y igual a 4X, que es lo mismo, cuando está el Y despejado, la pendiente de la recta es el número que acompaña al X. ¿Ya? La pendiente siempre va a ser el número que acompaña al X, cuando el Y está solito, en la función lineal o en la función afín. Por lo tanto, la pendiente sería 4. Busquemos la inversa. Para buscar la inversa, debo despejar la X. Ese 4 que está multiplicando pasaría Dividiendo. dividiendo. Cambio la notación. Ahora hago lo mismo. ¿Cuál sería el número que acompaña al X? 1, ¿Y abajo? 4. 4. Recuerda que es una fracción. ¿Ya? El número que acompaña al X sería un cuarto. Por lo tanto, la pendiente sería un cuarto. Por lo tanto, esta es verdadera. Si la pendiente de la función lineal es 4, la inversa será un cuarto. ¿Alguna consulta? Ok. Vamos No. con esta otra. El punto de intersección con el eje Y de una función afín es el mismo para su inversa. Recordemos. Espérenme, era falsa la primera y verdadera la segunda. Una función afín es de la forma f de x igual a mx más n. ¿Ya? El m representaba la pendiente, ya que tiene que ver con la inclinación. Si ese número es positivo era creciente, si ese número es negativo es decreciente. Y el n era el coeficiente de posición. Materia de octavo básico, ¿cierto? Coeficiente de posición, es decir, el lugar donde toca al eje Y. Vamos a dar entonces una función afín cualquiera. F de x igual a 3x más 2. Ahí tengo una función afín, una línea recta, pero que como tiene coeficiente que sería el 2, no pasa por el origen. ¿En qué lugar tocaría el eje Y? En 2. Siempre va a tocar al eje Y en el cierto coeficiente de posición, que estaría representando la n. Busquemos la inversa. Para buscar la inversa, debemos despejar la x. El 2 lo paso restando. Y el 3 lo paso dividiendo. Pero lo voy a hacer más fácil, lo voy a estar dividiendo cada uno por separado para que sea más fácil. Da lo mismo si lo dividen a todo o a cada uno por separado. Y cambio la notación. F a la menos 1 de x igual a x partido en 3 menos 2 tercios.
¿Cuál vendría siendo el coeficiente de posición en la primera? En la primera, el coeficiente de posición es 2. ¿Y cuál sería el coeficiente de posición en la segunda? 2/3. ¿Nega? Negativo. Por lo tanto, ¿intersectan en el mismo punto? No. 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 ¿Ya? Una intersecta en el 2 y la otra intersecta en el menos 2/3. Por lo tanto, está claro, ¿cierto?, que no es el mismo punto de intersección. Me dan estas dos funciones y tenemos que ver si estas dos funciones son inversas la una con la otra. Para ver si son inversas, podemos componerla y me tendría que dar x, o tomo la función que me dan, la f de x, voy a tomar el f de x y igual a 5x más 10. Y voy a despejar la x. El 10 pasa restando. Y el 5 divide a cada uno por separado. Obviamente, ¿por qué da 2? Porque si el 5 divide al 10 me da 2. Y lo cambio de notación. ¿Serán inversas? Veamos esta. Si simplifico el 2 con el 10, ¿cuánto me da? Un quinto. Ya, Un quinto. Entonces ahí un quinto. Por lo tanto, está bien. Dio un quinto el que acompaña al X. Pero, ¿dónde se produce el error? En el signo positivo del 2. Correcto, aquí dice más 2 y la inversa es menos 2. Por lo tanto, falso. No son inversas. Porque obviamente debiera ser menos 2 y no más 2. ¿Alguna consulta? Una No. función lineal siempre se intersecará con su función inversa en el origen del plano cartesiano, verdadero. Recuerden que la inversa de una función lineal también es una función lineal. Y como son dos funciones lineales, las funciones lineales siempre pasan por el Origen. origen. Por lo tanto, si ambas pasan por el origen, se van a intersectar ahí. Por lo tanto, es verdadero. Consultas. Ya, jóvenes, van a calcular, ¿cierto?, la inversa de esas funciones. Solamente calcular la inversa. No las vamos a graficar, ¿cierto?, para no perder tanto tiempo. Busquen entonces la inversa de estas funciones que son lineales o afines dependiendo del ejercicio. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos para hacerlo a contar desde ahora. Ya, jóvenes, veamos la letra A. ¿Cómo les quedó la inversa de la letra A? Un Séptimo. X. X. Ya, un séptimo X. X. ¿Ya? Por lo tanto, f a la menos 1 igual a un séptimo x. Así les tendría que haber quedado todo. ¿Ya? Al que no le queda, significa que tiene que preguntar porque en algo se puede haber equivocado. ¿Cómo les quedó la letra B? Primero déjenme colocar g a la menos 1 antes de que me digan cómo les quedó. ¿Cómo les quedó la letra B? 2 quinto X. 2 quinto 2 X. quinto x, correcto. ¿Cómo les quedó la letra C? Déjenme poner primero h a la menos 1 antes de que me digan cómo les quedó. ¿Cómo les quedó el h a la menos 1? Menos 4 tercios. O sea, perdón.
¿Sí? 4 ¿Está bien? tercios. 4 tercios X. Pero negativo, ¿cierto? Ah, sí, pues negativo. Menos 4 tercios X. Recuerden que el 0,75 es lo mismo que 3 cuartos, ¿cierto? La letra D. ¿Cómo les quedó la letra D? Déjenme poner primero P a la menos 1. ¿Ya? ¿Cómo les quedó la letra D? Y menos 2 cuartos X. Ya. X menos, O sea, perdón. Y eso menos 2 partido en 4. ahí sí. X menos 2 partido en 4. No se olvide que la I hay que cambiarla por X después. La E. Sí. Q a la menos 1. ¿Cómo les quedó el Q a la menos 1 de X? ¿Cómo les quedó? Veamos. I igual a 7 tercios X menos 7. Recuerden que lo primero acá sería pasar el 7 al otro lado. El 3 lo paso multiplicando. Y por último, ¿cierto? El 7 lo paso dividiendo. Recuerden que pueden dividir a cada uno por separado a todo. Da lo mismo. Ya, el 7 lo paso dividiendo y después simplemente viene el cambio de notación. Por lo tanto sería 3x más 21 partido en 7. ¿Ya? 3x más 21 partido en 7. Correcto, También, Javier, estaba bien. ¿Ya? profe, también podría quedar 3 séptimos X más 3. Correcto. También podría quedar 3 séptimos x más 3. Eso significa que la única diferencia es que aquí el 3i lo parto en 7 y el 21 lo parto en 7, después simplifico. Las dos son correctas. ¿Ya? Ahora, depende cómo esté la respuesta, es cuál es la más correcta, ¿cierto? ¿Cuál es la que, cómo la tengo que buscar? Nada más. Y vamos con el último, que sería el R de X. Déjenme borrar acá. ¿Puedes explicarlo, por favor, ese? Sí, denme un segundito, lo vamos a explicar aquí. Que déjenme subir con esto, que me molesta aquí la barrita de... Ya. Primero, voy a cambiar el R de X por Y. Igual, y voy a transformar ese decimal al tiro a fracción. ¿Cuánto es menos 4,5 en fracción? 9 medio. 45. Ah, nada que ver. Menos Aquí. 45 medios. décimos, está bien. Si iba a decir 45 décimos, también estaba bien. Es que yo escuché 35. Ah, no. Si alguien iba a decir 45 décimos, está correcto. Solo que obviamente el 45 décimos se puede simplificar y me da menos 9 medio menos 2 novenos. ¿Alguna consulta en eso? Ya. ¿Qué recomiendo yo acá? Podríamos al tiro sacar mínimo común entre el lado derecho. ¿Cuál es el mínimo común entre el lado derecho? 18. 18. Ahora, el 2 en el 18, 9, 9 por 9, 81. Quedaría menos 81x. Menos y 2 por 2, 4. ¿Ya? Lo único que hice ahí fue sacar mínimo común para que me quedaran los denominadores iguales. Nada más. Ahora, el 18 pasa multiplicando.
Ahora, el 4 lo paso sumando. No me conviene que la X sea negativa. Por lo tanto, puedo multiplicar todo por menos 1. Menos 18y menos 4 igual a 81x. Multipliqué todo por menos 1 para que el número que pase dividiendo no sea negativo. Si no, se les puede complicar un poco más. Y por último, el 81 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Menos 18y menos 4 partido en 81. Y después solamente viene el cambio de notación, que lo voy a colocar acá en la respuesta, ¿cierto? Letra F. R a la menos 1 sería igual a menos 18x menos 4 partido en 81. Si alguien dividió el 81 por separado, quedaría menos 2 novenos x menos 4 81. Pero daría, ¿cierto?, prácticamente lo mismo. ¿Alguna consulta en eso? Entonces, ¿cierto?, la inversa de una función lineal sigue siendo otra función lineal. La inversa de una función afín sigue siendo otra función afín. Eso sería lo ideal y lo esencial por el momento, ¿cierto? Vamos a quedar hasta acá porque estamos en la hora. No se olviden, ¿cierto?, de ya ir enviando los ejercicios, la parte de alternativa, ¿cierto?, a mis correos. No olvidar que la próxima semana, ¿cierto?, es la prueba, para que les quede más o menos claro. Quedamos hasta aquí la clase de hoy, pero no se retiren para yo poder tomar asistencia.